Se han disparado las alarmas, señores, por la denuncia de que supuestamente hay interés de quitar la cesantía laboral y eso ha generado mucha preocupación entre los trabajadores. Hoy vamos a conversar con el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, Pepe Abreu. Lo tenemos aquí porque él es el más indicado para explicarnos en qué consiste todo este proceso. Bienvenido a Enfoque Matinal. Bueno, encantado de estar presente con ustedes. Sí, pero hay que decirle que el Consejo se convirtió en confederación de la unidad sindical. CENUS, me acuerda aquel CENUS de aquella vez. Así es. Tan combativo. Así es. Recuerda que esa fue una fusión de varias confederaciones, ¿verdad? Lo que es resultado de lo que es la CENUS hoy, que es resultado de la, como decía, de la CUT de aquel tiempo, la CGT, el MOSU, ¿te acuerdas? De José Cristóbal Durán, ese grupo. Sí. O sea, eso fue lo que da resultados a lo que es la CENUS hoy. Bueno, estamos hablando del sindicalismo de los años 70, finales del 70, principio de los 80. Pepe, a ustedes, las centrales, tanto los empresarios como el gobierno, lo han afuereado, entiendo yo, de lo que se está moviendo. O sea, porque hay un proyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social en el Congreso, que lo sometió el presidente Medina, pero yo no sé si a ustedes lo tomaron en cuenta, y parece que no, porque el ministro de Trabajo, Winston Santos, dijo que los sindicalistas no conocen a plenitud la propuesta. Es decir, que si ustedes no la conocen a plenitud, fue que de antemano no se la presentaron. Entonces hay un famoso artículo 4 que ustedes han venido objetando, que dice que es una manera enmascarada de escamotear la cesantía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque el presidente Danilo Medina dijo en su rendición de cuentas que iba a someter el proyecto de modificación y expresó lo siguiente. Dijo Danilo en ese momento: muy pronto la esperada reforma a la Ley de Seguridad Social será un hecho. Entonces eso significa que está amarrado. Entonces a ustedes lo afuerearon. ¿Qué es lo que pasa? Porque se rompió la taza, parece, y cada uno para su casa. ¿Sabe, Nelson, que esa pregunta me permite así, en breve tiempo, decir qué ha pasado con esto? Mira, en el año 2013, el presidente emite el decreto 286-3. ¿Qué hace ese decreto? Crea la Comisión de Reforma al Código Laboral. ¿En el 13? En el 13. Ok. Eso fue por una solicitud expresa del sector empresarial que le pidió al presidente que había que reformar el código, había que ajustarlo, sobre todo en los elementos procesales del código, para evitar aquellos abusos que algunos abogados cometen, de aquellos embargos temerarios, sentencias indebidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienza entonces un diálogo, que comienza en el Palacio. Ese diálogo se rompe en el Palacio por un tema que se llama, ¿sabes cómo, Nelson, se llama? Yo dije, cesantía laboral. Por eso se rompe ahí en Palacio. Se recupera después, se traslada al seno de INTETS. Y el presidente hace un pronunciamiento público diciendo: el diálogo del código no se puede romper porque las partes en ese diálogo tienen capacidad de veto. Si una de las tres partes no está de acuerdo con un punto, ese punto se excluye de la discusión y solo irá al Congreso lo que sea consensuado, oigamos bien, consensuado entre las partes. Se recupera el diálogo con esa garantía presidencial. Se inicia y se llega a un punto en que se rompe también ahí, se traslada al Ministerio de Trabajo, vuelve del Ministerio de Trabajo a INTETS y se le dice a los empresarios: miren, ustedes no han querido proponer qué es lo que ustedes creen de la cesantía. Ese es el punto esencial. Propongan lo que ustedes creen de la cesantía, qué es lo que ustedes valoran, qué hay que hacer con eso, porque ustedes hablaron del elemento procesal y ahí hemos avanzado, tú ves, en esa discusión de lo procesal hemos avanzado. Pero en el tema de cesantía, ¿cuál es su propuesta?
Entonces los empresarios la escriben, la escriben, la tenemos en nuestras manos. Y ellos establecen lo siguiente, eso que es importante que el trabajador sobre todo escuche bien. Ellos dicen, la cesantía debe pagarse por monto que no sobrepasen los 6 meses de salario ordinario. ¿Qué es el salario ordinario? Es el salario que regularmente devenga el trabajador. Usted devenga 30,000 pesos, ese es su salario ordinario. Sin hora extra. Sin hora extra, sin día feriado, sin esas cosas. Ese es su ordinario. Entonces, ellos hacen un doble techo. O sea, además de los 6 meses, ellos entonces hacen otro techo y dicen, este monto nunca deberá sobrepasar la suma de 10 salarios mínimos. ¿Entiendes? Es un doble techo. Es decir, eso es por si tú ganas un salario muy alto, que nunca tu cálculo sobrepase 10 mínimos. Y hay que entenderlo. Si tú tienes más de 14 mínimos en el país, el trabajador puede caer en el mínimo más alto, como puede caer también en el mínimo más bajo, de una de las estructuras más bajas, como es, de las escalas más bajas, como es turístico, o es zona franca, o es mediana empresa, o pequeña empresa, lo que sea. ¿Entienden lo que es? Es del mínimo de que se trate, el mínimo referencial del tipo de trabajo que el trabajador tenga. Cuando ellos hacen eso, nosotros les decimos, ustedes están colocando un doble techo y ustedes saben que para nosotros eso es inaceptable. El trabajador dominicano no quiere cambio en la cesantía. Se le explica bien, no quiere cambio. Ese punto para nosotros es innegociable. Pero entonces, Nelson, ahí viene el tema de que el ministro de Trabajo nos convoca a nosotros. Ese que le dijo a ustedes, que yo lo veo aquí diciéndole a ustedes, que no conocía el movimiento sindical, la propuesta y demás. El ministro de Trabajo nos convoca a nosotros y nos dice que ellos tienen como Estado, o sea, como gobierno, una propuesta sobre el tema de la cesantía, que podría ser hasta mejor que lo que existe hoy, que ellos la van a presentar en el escenario del diálogo, ¿verdad?, tripartito que estamos sosteniendo. Y que esperan que le escuchemos, ¿entiendes? Que no nos adelantemos, dice él. En medio de eso, entonces, se produce la rendición de cuentas del presidente. Muy bien hiciste al leer lo que el presidente dice, porque el presidente dice sobre el código. En esa rendición de cuentas, se ha avanzado más que nunca en la discusión del código. Estamos cerca de llegar a la posibilidad de un acuerdo. Como siempre, Nelson, pasa en todos estos pactos que tienen por el medio muchos intereses, que tú te pones de acuerdo el código tiene 738 artículos, pero hay 5 que son el tranque, tú ves. O sea, el tranque está en 5. No, cuando ustedes convocan una huelga por salario, meten 14 puntos. ¿Tú entiendes lo que es? Pero el asunto es salario. La esencia es salario. Entendemos. Entonces, eso pasa con eso, ¿verdad? Entonces, cuando esto ocurre, el presidente hace esa referencia y manda un paquete de proyectos al Congreso que tiene que ver con la Ley de Seguridad Social. ¿Entiendes? Se refieren al tema de la vida, de la tesorería, de la amnistía, de desmantelamiento IDCS, etcétera. Entonces, un artículo 4, que es el que tú citas, que crea entonces el Instituto de Prevención y Administración de los Riesgos Laborales. Eso no es más que la actual ARL, Administradora de Riesgos Laborales, que todos conocemos, ¿verdad? Que para eso ha funcionado bien, que es una institución adscrita al Seguro Social, que sobreticiamente, así, de una manera muy solapada, apenas imperceptible, le dejan caer 2 líneas que dice que ese instituto, además de la protección de los riesgos laborales, la administración de salud en riesgos laborales, tendrá la misión de proteger también la acción por desahucio contra trabajadores o desempleo. Nunca se menciona, Nelson O'Neill, la palabra cesantía. Nunca. Bueno, entonces ahí llegó el tranque. Sí. Entonces ustedes se retiran, pero de por medio está un cambio de posición a favor de la patronal del gobierno. Cosa rara, porque Danilo había dicho, si no hay consenso, el gobierno no aprueba.
¿Qué ha pasado? Entonces, fíjense bien, ¿por qué la palabra cesantía no se menciona? Es porque si esa palabra se menciona, todo el mundo se pone en, como dijo en la introducción, ella dijo en alarma. En alarma, fíjate, todo el mundo se pone en alarma y despierta. Entonces, por eso no se menciona la palabra, porque si no se menciona es posible que eso pase y uno ni cuenta se dé. Pero cuando vemos el tema, entonces nosotros reclamamos, nos retiramos del diálogo y entonces planteamos que a partir de ese momento cambia entonces la relación que habíamos venido sosteniendo, cambia. El movimiento sindical decide entonces, las confederaciones, que este miércoles que viene, miércoles 10 exactamente, 10 de la mañana, tendrá una marcha como una primera acción. Esa marcha para tirar de Parque Enriquillo, Palacio Nacional, es una marcha que enarbola básicamente como consigna que esa parte del proyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social sea retirada del Congreso y que sea devuelta a la mesa de diálogo donde está, bueno, que es en el diálogo. Ha sido bastante gráfico, Pepe, te hemos permitido que te extienda, porque hay mucha confusión al respecto y, según tu discurso, el gobierno ha metido de contrabando en 2 líneas un atentado contra la cesantía, pero lo más grave es entonces que el gobierno hace causa común con la patronal. Muy bien, yo creo que está claro. Yanesi. Esa propuesta del gobierno crea lo que sería un fondo para las personas desempleadas y usted ha dicho que eso es inviable en el país. Explíquenos eso, ¿por qué eso no procedería? Me gusta la pregunta porque me permite además puntualizar algo más sobre la cesantía. Ustedes saben que como está diseñada la cesantía actualmente, es en el artículo 80 del código. Yo le digo toda esta cosa, Nelson, graficado así, es para que la gente busque ella misma. Artículo 80. De 1 a 5 años, 21 días de salario por año. Le toca al trabajador. De 5 años en adelante, 23 días de salario por año. Calculado sobre la base del promedio salarial devengado en el último año. ¿Por qué se hace del último año? Porque se supone que es el año donde el trabajador ha mejorado más su salario para favorecerlo, porque las leyes laborales tienen criterios proteccionistas del trabajador. Es para eso que están hechas. Entonces ellos con esta maniobra, por supuesto, obvian todo eso, porque es muy fácil poner un techo de 6 meses, otro techo hasta 10 mínimos, y sustituir entonces una cesantía que no tiene techo y que se calcula sobre la base del promedio salarial, no de lo mínimo. Entonces, la creación del fondo. Esa creación del fondo, oye, ¿de qué depende? Eso depende de que muchas veces en la administración de riesgos laborales hay reclamos no hechos. Hay personas que por diversas razones no reclaman determinados riesgos o se confunde con salud muchas veces y se trata como salud en lugar de como riesgo. Entonces eso fue creando un fondo que ya está en unos 800 mil millones de pesos, algo así, que están acumulados ahí en la administradora de riesgos laborales. Pero eso tiene un fin, eso es para riesgo, prevención, mejoría de riesgo. Aquí se arma una debacle de riesgo y demás asuntos. Y ese fondo tiene ese fin. Ese fondo no está destinado a pago, por supuesto, de cesantía. Entonces, ¿qué pretenden ellos? Ese fondo que está ahí, entonces, tomarlo para que en una empresa, cuando desahucie, por ejemplo, un trabajador o grupo de trabajadores, en lugar de ir a su empresa, ¿verdad?, como es ahora, a buscar sus prestaciones, vaya a ese fondo. Nosotros tenemos experiencia, eso pasó con Menem, ustedes lo conocen muy bien, en Argentina, y hubo una debacle. Pasó con Fujimori en Perú, y hubo otra debacle, porque el fondo terminó agotándose. Y hay que entender, ¿por qué decimos nosotros que aquí eso no prospera, Nelson y Janet? Es por un asunto que, claro, señores, hay que entender esto. Los seguros de desempleo son típicos, por ejemplo, de los países desarrollados con altos impuestos. En Suecia, Finlandia, Noruega, Bélgica, no se habla de estos temas, no se habla de cesantía.
Es más, en Estados Unidos, que tiene un capitalismo salvaje muchas veces, que siendo una potencia de primer orden, muchas veces tiene desastres grandísimos en temas como de la salud, por ejemplo. Entonces, en esos países de ese tema no se habla. ¿Por qué? Porque existen esquemas de protección social que hacen que la gente tenga garantía de educación de calidad del Estado, cubierta la salud, cubierto el retiro, cubierto el transporte, cubierta una serie de cosas que implican que la persona, inclusive, tenga una protección social a nivel que nunca está sola. Usted se queda solo, sin familia, y el Estado garantiza su protección. Bueno, Pepe, más claro que el agua. Tú has dicho que hay 3 puntos innegociables: los derechos a la cesantía, los derechos contractuales de los trabajadores, y el tercero es la jornada laboral. ¿Se está atentando contra la jornada laboral en lo que se está discutiendo? ¿Por qué ustedes lo ponen como una precondición? Muy importante, Nelson, por un asunto que es el siguiente. Estamos cerca del 1 de mayo, ahora, ¿verdad? Esta gran jornada, los mártires de Chicago, 1886, aquellas jornadas extenuantes de los trabajadores que llevaron a esa lucha, ¿verdad? La lucha de la clase trabajadora comenzó primero fue por jornada y por salario, porque se pagaba con sal, ¿verdad? Por eso la palabra salario, se pagaba con sal. Entonces, los trabajadores, los empresarios, por ejemplo, en su propuesta, establecen que la jornada pueda ser extendida, dicen ellos, hasta 12 horas semanales, 12 horas diarias, dicen ellos, 4 días, dicen ellos, para entonces hay un descanso de 3 días. Uno se pone, ¿verdad?, a hacer cruces con los demás compañeros que están en otros países sobre este tema, y la tendencia es bajar la cantidad de horas diarias de trabajo para lograr inclusive que más personas se integren al trabajo productivo, en lugar de coger y meterle a una gente una jornada extenuante de 12 horas, que cuando esa gente vaya por 7 horas ya está agotada, súper agotada. No es verdad que va a rendir lo que ellos quieren, mucho menos pretendiendo eliminarle las extras, eliminarle los días feriados pagados doble, como dice el código. Entonces, por eso nosotros rechazamos ese tema de jornada. Y en lo referente a los contratos, ¿cuál es el tema? Una discusión que tuvimos con los empresarios en este orden. Ellos hablaban de primer empleo para jóvenes. ¿Todo el mundo está de acuerdo aquí? Yo sé que sí, en que a los jóvenes hay que promover el empleo, porque eso es lo que ayuda a formarlo, ¿verdad? Y hacerlo, como se llama, independiente, el que tenga empleo, eso es lo correcto. Ahora, tú no puedes fomentar en el joven entonces que los empleos que tengan sean empleos precarios, empleo en la que no acumulen derechos, porque nadie que esté, por ejemplo, en el lugar que ocupa un empresario en la sociedad va a promover para sus hijos la desolación, la desprotección, no lo va a hacer. Entonces, si no lo va a hacer para ellos, para sus hijos, no quiere entonces trasladarlo a los hijos de los demás. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es, el Estado, y el presidente lo anunció inclusive, puede cubrir la fase de primer empleo si quiere ayudar a una empresa que comience, por ejemplo, y decir, bueno, en la primera fase, el Estado se va a encargar de pagar la seguridad social, por ejemplo, se va a encargar de pagar el salario. En otros países hacen eso, y dicen, bueno, en el primer año el Estado va a asumir esa tarea, para que usted ya en el segundo año como empresa, cuando haya despegado, lo asuma usted. Y así se ayuda al joven y se ayuda también a la empresa. Y eso, si se quiere hacer, nosotros lo aceptamos, pero no sin protección. Bueno. Don Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. La cita para continuar otro debate, que es el aumento del salario, es para el 25 de este mes. Ustedes han hecho una propuesta de un 30% de aumento al salario mínimo, pero ya el sector empresarial ha dicho que no está en condiciones. ¿Tienen alguna nueva propuesta? ¿En qué condiciones irán de nuevo a la mesa del diálogo del Comité Nacional de Salario? Bueno, el ministro de Trabajo, Wilton Santos, quedó de reunirse con ellos, con nosotros, por separado. Tengo entendido que esta semana se reúne con ellos, también con nosotros. En esto también va a existir la mediación de Rolando Guzmán, que es el rector de INTE.
ya él nos dijo que quería también juntarse con nosotros. Y parece que el objetivo es como ir por separado los sectores y luego para el 25 tratar de tener una propuesta que pueda ser más o menos unificada. Pero acláranos algo, Pepe. Ustedes dicen el 30, los empresarios dicen que previo debe haber una reclasificación. Yo no entiendo, porque ya hay experiencias anteriores. Por ejemplo, en el comité hay 3 salarios mínimos, 9.000 y pico, 10.000 y pico, 15.000 y pico, pero hay muchísimos salarios mínimos que yo creo que se corresponden precisamente por el tamaño, por la capacidad de la empresa. Entonces, la realidad misma ha hecho esa reclasificación. ¿Qué es lo que quiere la patronal? Nosotros le hemos dicho por eso, mira, eso que usted plantea es innecesario, lo que se convierte en un entorpecimiento, lo que la gente lo ve a ustedes como que ustedes están obstruyendo la posibilidad de llegar a un acuerdo, porque si existen más de 14 mínimos, ¿entiendes? Como dijo Nelson, esos 3, pero el de los guardianes privados es uno, el de trabajo de campo es otro, sector turístico es otro, zona franca es otro, en construcción solamente hay 6, porque son por oficio, operadores de máquina pesada tienen otro, ONG tienen otro. Hermano, ¿me entiendes? La clasificación está ahí, ¿me entiendes? Más que exagerada, porque lo que pero ese recurso para ellos ofrecerle un 10, usted entiende, y ustedes bajan a 20, claro, y después quedan en 15. Eso es para negociar. Claro. Pero como tú dices, lo que ve la población es como un interés. Claro, sacaliñando, como decimos para allá, chelito. Sacaliñando cuando lo correcto es que usted diga lo que ofrece, lo que nosotros le dijimos a ustedes, mire, nosotros propusimos un 30. Entonces dijeron, no, porque eso es alto, es una cuestión, es una exageración. ¿Qué ustedes proponen? Propongan, ¿entienden lo que? Bueno, pues hermano, ellos no han querido proponer. Han dado vuelta al tema, vuelta a la noria, diciendo que las empresas quebrarían, que tendrían que despedir la mitad del personal, se asumen. Hermano, es que propongan. Entonces ahora dicen, para hacer nosotros una propuesta, primero que tenemos que discutir la nueva clasificación. Y nosotros le dijimos, le hemos dicho, mire, esa clasificación, nosotros le hemos dicho a ustedes que está hecha. Pero para no negarnos y ser absolutistas y cerrados, le proponemos que resolvamos lo de salario primero. Y cuando lo resolvamos, entonces tenemos 2 años para discutir el tema de la clasificación. Para en la próxima tarifa, ¿entiendes? Que eso es razonable, plantear eso. En la próxima tarifa ya partamos quizás de revisar la visión que ustedes tienen, pero primero discutamos esto ahora. Pepe, Pepe se llama Rafael. Rafael Pepe Abreu. Rafael Pepe Abreu, vamos a darte la gracia. Tú has hablado con convencimiento de causa, con lucidez y con pasión. O sea, tú crees lo que tú estás diciendo. Despídete de los televidentes. Gracias a ustedes por ser buenos entrevistadores y permitirme hacer esto. Y despedirme de todos ustedes, invitando a los trabajadores, sindicalizados o no, a que estén en la marcha del Parque Enriquillo el próximo miércoles 10. Gracias a ustedes. Bueno, Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, ha sido nuestro invitado. Continuamos con Enfoque Matinal.